nuestros corazones puedan estar hambrientos y sedientos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le pido que por favor vaya al libro de Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, verso 16. Hoy vamos a desarrollar la enseñanza en este capítulo con base en este versículo. Voy a darle algunos principios. Recuerde que Dios nos ha venido enseñando este último mes acerca de estar enfocados, de no tener nuestro corazón dividido, de no dejarnos distraer, de ser más que un creyente. En la iglesia vemos creyentes, lo cual es bueno, eso está bien, pero Él dijo, id y haced discípulos. Realmente lo que Dios espera de nosotros es que seamos verdaderos discípulos de Cristo. Y Juan dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que esto es uno de los textos más escuchados, bueno, en mi trasegar con el Señor. Muchos ministerios utilizan este texto para llevar a cabo la jornada de evangelización. Pero hoy vamos a mirar algo más, porque de una u otra manera creo que hay mucho aquí a través de lo cual Dios puede afianzar nuestra vida. Así que como tema central en esta mañana quiero hablarle de tener corazones enfocados en el propósito de Dios para que tú y yo podamos ir más profundo. Y Juan 3:16 no solo es el versículo más citado del Evangelio, sino el corazón mismo de las Escrituras. Porque en una sola frase se encapsula el amor de Dios que da, salva y transforma. Tengo esta presente. Ese amor ilimitado de Dios que da, salva y transforma. Así que este amor no se limita solo a palabras, sino que se evidencia en una acción donde Dios entregó a su Hijo el unigénito como ofrenda viva por un mundo perdido, un mundo que estaba perdido, un mundo que no valía la pena. Bueno, este versículo revela no solo la compasión de Dios, sino su propósito eterno, su amor infinito, inagotable y eterno para la vida de cada persona, para la vida de cada persona. Así que al creer en ese amor entramos en una nueva realidad y es aquí donde ahora somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no cualquier tipo de hijos. Usted no es cualquier cosa, ¿sabía? Usted no es uno más del montón. Me lo ha escuchado decir, Dios nos creó a su imagen y semejanza y botó el molde. Así que ahora somos llamados a vivir con un enfoque eterno, con mentalidad de reino, firmes en propósito, dirección y comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque en un mundo saturado con tantas distracciones, donde lo urgente agota lo importante, quiero decirte que solo quienes viven conscientes del amor de Dios pueden tener un rumbo claro y un corazón firme. Porque el amor de Dios no solo te salva, también nos define y nos fortalece, te guía, te conduce. Así que en esta mañana veremos a la luz de la palabra cómo ese amor te lleva a vivir enfocado, cómo ese amor te permite mantenerte enfocado, cómo ese amor te permite guardar tu corazón. ¿Por qué? Porque hoy descubrirás que un hijo de Dios enfocado no vive por inercia, sino por dirección divina, por el poder de la gracia y una comunión genuina con el Padre. Ese es el corazón del mensaje. Así que, con base en esto, lo primero que vamos a ver en esta mañana es un hijo de Dios enfocado vive con propósito. Le dije hace unos días que iba a enfatizar mucho con base en lo que tiene que ver el propósito. Y si hay algo que debe caracterizar nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, porque esto debe ser el motor nuestro. En la iglesia vemos buenos creyentes y usted puede venir acá, sentarse, usted puede diezmar y ofrendar, pero si realmente no has experimentado completamente el poder de la resurrección, es porque aún no te has dado al 100% a Dios. Así que si hay algo que Dios establece para la vida, y aquí voy a mostrarle el corazón del mensaje, que un hijo de Dios enfocado se centra en el propósito, vive por el propósito, no para sí mismo,
El propósito está centrado en una persona y es Cristo, Juan 17:3. Y el mismo Señor Jesús dijo que tengan vida eterna y que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Luego el mismo Señor Jesús hizo esa oración por nosotros. Si tú y yo estamos hoy aquí, quiero decirte que el Señor Jesús oró hace más de 2000 años, doña Gloria, por ti. Él dijo: Padre, no oro solo por los 12 con los que estaba, sino que dijo: oro por todos aquellos que harán de creer en mi nombre, o creerán en mi nombre, llegarán, yo me entronaré en sus corazones. Este es el propósito de todo ser humano. De aquí radica absolutamente todo. Tú puedes escoger esposa y tú puedes elegir qué carrera desarrollar, con la cual te vas a casar, y espero que sea la correcta, guiada por Dios, porque con ella vas a desarrollar el propósito de Dios. Pero todo parte de la decisión más importante de todo ser humano, y es tener un encuentro personal con Cristo. Tener vida eterna, que te conozca a ti, el único y verdadero Dios. Esa es la razón por la cual Cristo vino a esta tierra. Esa es la razón por la cual Dios entregó a su Hijo para rescatar esta humanidad perdida, que no había absolutamente nada, ningún ser humano que pudiese ser algo para salvarse a sí mismo. El plan perfecto era Cristo. Y Cristo lo vemos, un tipo de Cristo desde la antigüedad hasta el final. Así que desde principio a fin dice que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, estaba la Trinidad presente. Y cuando tú vas al último capítulo del libro de Apocalipsis, ves la Trinidad presente, manifestando y dando a conocer que hay un río que tiene unas aguas cristalinas y transparentes que salen de un trono, y que es el único que puede dar vida. ¿Por qué introduzco de esta manera? Porque de una u otra manera tú debes ser consciente que ese propósito es el único que va a permitir que tu corazón esté enfocado, que tu corazón se guarde. Por eso el escritor de Proverbios, ya se lo enseñé, dijo que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que cuando tú permites, porque eres tú quien permite, quiero decirte que eres tú quien permites que el enemigo te reste autoridad. El enemigo va a llegar hasta donde tú se lo permitas para hacerte daño. Pero Juan dijo, para desarrollar esto primero: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el pasaje de Juan, en una sola frase, se nos revela el corazón del evangelio. El amor profundo de Dios, ese amor generoso, ese amor redentor. Este amor no es pasivo, este amor es agresivo, ese amor es activo, ese amor no es teórico, es práctico, porque Él dio a su Hijo lo más valioso. Así que es práctico porque se manifiesta en un regalo, Jesucristo, el unigénito. Así que en el vasto panorama de las Escrituras, pocas palabras han resonado con tanta fuerza a lo largo de los años, desde el momento en que Cristo estuvo en esta tierra. Creo que es uno de los textos más citados, pero poco revelados, porque a veces sabemos mucha palabra, pero poca revelación. Así que este versículo no es simplemente una frase célebre, un lema evangélico, es el corazón palpante del mensaje cristiano. Esto fue lo que comprendió Pablo. Por eso Pablo dijo en Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que en una sola oración se terminan revelando las dimensiones insondables del amor divino, el carácter redentor de Dios y el propósito eterno de la encarnación de Cristo, haciéndose hombre para darnos salvación. Así que el evangelio aquí no se presenta solo como una teoría abstracta, aquellos que tienen mucho conocimiento, no. El evangelio es contundente, su palabra es viva y eficaz. Así que el Dios eterno entrega lo más preciado, su Hijo, el unigénito de Dios, no por personas justas, sino por una partida de pecadores. Usted y yo estábamos perdidos, alejados. Yo no sé si fue su expresión. Cuando a mí me predicaban: yo no robo, yo no mato, yo todo lo que trabajo se lo llevo a mi esposa, yo soy juicioso, yo no le pongo cachos. Bueno, pues quiero decirle que la palabra de Dios dice que sin Cristo no hay uno solo bueno, no hay quien busca a Dios, porque todos estábamos desviados.
Así que Dios en esta mañana nos hace una invitación. Si no has creído, a que creas, que lo aceptes como el Señor de tu vida, Andrés. Y si ya has creído, pues mantente firme. ¿Por qué? Porque aquí hay algo bien valioso. Es una proclamación contundente que transforma. Dios ama, Dios da y Dios salva. Qué hermoso es esto, ¿no? Así que esta verdad no solo merece ser leída, sino vivida. Porque si solo la lees, el punto es que puedas vivirla. Porque cuando tú la vives, la compartes con la misma urgencia con la que fue pronunciada por el apóstol Juan. Así que el amor de Dios revelado en Juan 3:16 nos da una nueva identidad, y presta atención a esto, y con ella un propósito eterno. ¿Sabes que el propósito que Dios ha determinado para tu vida trascienda la eternidad? ¿Sabes que en este mundo hay hombres que tienen poder, que tienen muchísimo dinero, pero nada de esto va a trascender a la eternidad? Lo único que realmente hace mérito, por eso tú debes ser intencional en todo lo que haces en esta tierra, es que tú puedas vivir para el propósito de Dios, Carolina Herrera. ¿Por qué? Porque si no perdemos una misión clara, vivir para Él. Ahora te pregunto, ¿por qué y para quién estás viviendo? ¿Si estás viviendo por el propósito de Dios o estás viviendo por los placeres de este mundo? Porque Pablo lo tuvo claro. Efesios capítulo 2, verso 10 dijo que ahora tú y yo somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, Dios la preparó de antemano para que tú y yo pudiésemos andar en ellas. Así que la palabra para hechura es poema. Poema se traduce literalmente como obra maestra. Tú y yo somos el poema de Dios. Tú y yo somos inspiración divina de parte de Dios. Así que Pablo declara que los creyentes no son un accidente ni productos del azar. Por eso tú tienes que cambiar tu perspectiva, cambia tu chip. Es que yo no soy un pobrecito, yo no soy un perdedor, tú no eres un fracasado. La semana anterior le decía que el piso, cuando tú te caigas, escúchalo bien, cuando tú te caigas, el piso tiene que ser la plataforma para que tú abras tu mano y puedas levantarte o empuñarte e irte de frente a tu enemigo. ¿Sabes por qué? Porque ya todo lo tienes en Cristo. Ahora tú fuiste creado por un Dios poderoso, siendo intencional, teniendo un diseño divino. Fuimos creados en Cristo Jesús, es decir, nuestra vida tiene un origen espiritual y eterno. ¿En quién? En Cristo. Y le animo que pueda escuchar la prédica del miércoles, y especialmente toda mujer de esta casa escuche la prédica. Así que fuimos creados en Cristo, es decir, nuestra nueva vida eterna tiene un origen que trasciende a la eternidad. Ahora Dios determinó buenas obras que Dios preparó de antemano. Así que tú y yo no trabajamos para salvarnos. Dios primero trabaja en nosotros para luego trabajar con nosotros. Esto debe hacerte comprender que la vida del creyente tiene sentido, dirección y propósito eterno. Por eso tú no puedes vivir como vive el mundo. Y es hora de desprendernos, y creo que eso es lo que Dios ha querido decirnos todo este año, una y otra vez, cada semana, cada mensaje, cada reflexión que Dios nos ha estado diciendo, vengan a mi presencia, sumérjanse en los ríos de mi poder, y allí van a poder experimentar lo que es tener una vida plena, gozada, reposada en Cristo. Así que ahora ten presente lo siguiente: Dios no te amó solo de lejos, porque dice la palabra que Él nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él te amó activamente, y producto de ese amor cambió tu destino, cambió tu dirección y te dio un enfoque, te dio un propósito que trascienda la eternidad. Así que deseo ilustrarle este primer punto con Pablo. Pablo, antes de conocer a Cristo, era llamado Saulo de Tarso. Pablo tenía una pasión, ese hombre tenía una pasión, pero él estaba equivocado. O sea, él no había tenido un encuentro personal con Cristo. No tenía propósito divino. Así que Pablo perseguía a la iglesia pensando que servía a Dios. Pero cuando experimentó el amor de Dios en el camino hacia Damasco, su vida fue cambiada radicalmente.
cuando tú logras experimentar el amor de Dios, tu vida es cambiada radicalmente. Lo único que necesitas, hija, es ser plena en Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos experimentar ese amor, porque cuando tú no logras experimentar verdaderamente el amor de Dios, no vas a vivir por el propósito, sino que vives por las añadiduras. Cuando tú experimentas el amor de Dios, lo ancho, lo profundo, lo alto, lo inalcanzable a través de Cristo, vas a experimentar lo que es una vida plena en Cristo. Eso te lleva a vivir por el propósito, iglesia, ¿sabías? Así que Pablo, cuando tuvo un encuentro personal con Jesús en el libro de Hechos, donde le dice, Saulo, Saulo, cuando Dios le llama más de una ocasión su nombre, párele bolas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios en esta mañana te está diciendo, ¿te has desviado de mi propósito? ¿Te has dejado distraer, Jorge Rodelo? ¿Verdaderamente tu corazón sí está enfocado en mí? Porque a partir de ese momento Pablo vivió el resto de sus días centrado en una sola misión: anunciar a Cristo a todas las naciones. Su enfoque surgió de una comprensión profunda del propósito eterno de Dios Padre a través del encuentro con Cristo. Así que Pablo fue un hombre que vivió con claridad, con intención y una pasión dirigida por Cristo. Cuando tú decides vivir con propósito, con un corazón enfocado, vas a tener dirección, propósito, y tu corazón se va a mantener encendido. Ahora, quiero que mires esto, porque un discípulo enfocado comienza cada día recordando quién es en Cristo y para qué fue llamado. Vive sabiendo que su vida tiene un propósito más allá del humano: llevar a otros al conocimiento de Cristo y reflejar el carácter de Cristo. Esto es propósito. En la vida del creyente aplica el propósito único, familiar y múltiple. El único, tu encuentro personal con Cristo, para concluir este punto, donde tú verdaderamente tienes un encuentro personal con Jesús. Por ende, tu vida, las personas, tu familia ha de cambiar, el propósito familiar. Y tú no te detienes allí, porque tú y yo nunca vamos a dejar de crecer, sino que esto te lleva a que continúes creciendo, madurando y siendo un verdadero discípulo que te lleva a cumplir el propósito múltiple. Y es donde tú y yo somos un canal de bendición para la iglesia. Así que esto te lleva a lo segundo, y es que un hijo de Dios enfocado vive para Dios y no por las añadiduras. Y creo que esto va de la mano con lo que le acabo de compartir hace un rato de parte de Dios. ¿Qué tan fácil te distraes? O sea, ¿qué tan fácil es que te desvíes? Te decía hace un rato que el enemigo no tiene que hacerte mucho, no tiene que hacerte mucho. Solo distraerte. Si te distraes, te desenfocas. Pero Pablo dice en el libro de Efesios que debemos mantenernos fortalecidos en el gran poder del Señor, para que cuando llegue el día malo, tú y yo podamos resistir. Así que Juan 3:16, vaya allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el énfasis del texto del carácter activo es el amor de Dios. De tal manera amó, o sea, Dios es el primero en dar. ¿Quién creó? Dios. ¿Quién dio? Dios. ¿De quién es todo? Dios. ¿Quién te salvó? Dios. ¿Quién pone el querer como el hacer? Dios. ¿Quién te ama? Dios. ¿Quién te rescata? Dios. ¿Quién te perdona? Dios. Dios, su amor inmerecido. Tú y yo debemos ser conscientes de algo. Eso me encanta de Moisés. Por eso Moisés, cuando fue llamado por Dios, él comprendió que no sabía absolutamente nada. Lo decía Dios a través de Diego esta mañana. Fue preparado, fue equipado, aprendió varios idiomas, mayordomía, administración, porque Moisés creció siendo el pechichón de la casa del faraón. Así que cuando él tiene un encuentro personal con Dios, cuando estuvo face to face, cara a cara, pudo comprender: yo sin ti no puedo hacer nada. Es más, Éxodo 13, si tú no vas conmigo, yo no voy a hacer esa labor. Así que, de tal manera amó. ¿Qué te dio? El verbo dar es edoclen.
edoquem, implica un acto voluntario sacrificial. No se trata de dar algo, sino a alguien. ¿Usted ha comprendido lo que ha recibido de parte de Dios? A ver, Viviana y Víctor, una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a sacrificar a Samuel por una partida de pecadores? No, ¿cierto? Yo tampoco. Yo quiero que mire el amor de Dios. Una humanidad perdida, descarriada, que no lo merecía. Así que aquí hay algo bien interesante. Él dio una persona, Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único camino al Padre. Así que este amor no es condicionado, sino ofrecido libremente a un mundo perdido. ¡Wow! El propósito no es prosperidad material, párele bola, soy yo, sino vida eterna. Esto no nos gusta. Ay, pastor, pero yo pensé que yo iba a tener casa, carro y beca, que me ibas a traer un mujerón así. Hay algunas que están esperando un hombre así grande como Jorge Álvarez. No, Señor, Dios te rompe todas las estructuras. Se lo recuerdo, el propósito está centrado en Cristo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Sabes por qué? Porque ahora esto tienes una comunión restaurada con Dios para siempre, para siempre. Por eso es imposible que tú hayas tenido un encuentro personal con Cristo y eches para atrás. Así que el centro de este pasaje es Cristo, no las bendiciones secundarias. ¡Aló! Por eso un creyente enfocado vive agradecido por la salvación y no confundido persiguiendo solo las añadiduras. ¡Aló! El problema es que hoy se ha levantado un evangelio que no es raro, porque el Señor Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, el mismo profeta Isaías, Jeremías, Dios lo levantó, porque hoy no estamos nada lejos. Así que Juan no promete una vida sin dificultades. ¿Sí ve que esto no le emociona? Pero a mí sí me emociona. Así que Dios promete una vida con propósito eterno, Jorge Álvarez. Sí están incluidas las compras, pero esos son añadiduras. El centro del mensaje es la bienvenida para mi sista que te extrañé. El mensaje cristiano no son las añadiduras, sino nuestra entrega radical a Cristo. Con todo tu ser, con toda tu mente y con toda tu alma, sin miedo, sin reservas y hasta la muerte. Oh, papito Dios, gracias. Así que el creyente que ha entendido este amor vive enfocado, con la mirada puesta en el reino, no en los beneficios temporales, porque la palabra lo dice, Pedro y Proverbios, que la gloria del hombre en esta tierra es como la hierba, pasados los días se seca y el viento se la lleva. Así que un hijo de Dios, un discípulo de Cristo vive enfocado con la mentalidad de reino, no en los beneficios temporales. No vive para sí mismo, sino que vive para Dios. ¿Sabe por qué? Porque ha comprendido que gracias a su divino poder, Dios nos ha dado absolutamente todo lo que vivimos, lo que necesitamos para vivir vidas santas, puras en este mundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Así que Dios, por medio del poder divino de Jesús, ya nos ha dado todo lo necesario para una vida consagrada. ¿A quién? A Cristo. Cristo, por eso aquí predicamos la cruz, el mensaje, el centro es Cristo. Tú y yo vivimos para Cristo, amamos a Cristo con amor, con fuego, con pasión. Tu Cristo debe ser el centro de tu vida. Cuando Cristo es el centro de tu vida, independientemente de la mala noticia, la circunstancia, la adversidad, tú vas a estar firme porque sabes que ya Él te lo dio todo. Así que este regalo proviene del conocimiento de Cristo, quien nos llamó a seguirle por su gloria y excelencia. Un hijo de Dios enfocado no camina sin dirección. Sabe que fue salvado con un propósito y es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hacemos la voluntad de Dios?
rindiendo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en el trono de la gracia. La vida con propósito no se trata solo de éxito humano, sino de obediencia divina. La motivación no es el aplauso del mundo ni las cosas materiales, sino la aprobación del Padre. Mateo capítulo 25. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Estaba estudiando Apocalipsis. Caramba, y allá las calles son de oro. O sea, eso es una locura. Eso es muy profundo. Lo que quiero decirle con esto es que el cristianismo contemporáneo de hoy en día, en algunos contextos, ha reducido la vida del creyente a una fórmula para el bienestar personal. Y cuando Dios nos pide algo, nos molesta, nos incomoda. Sin embargo, el Evangelio nos presenta un llamado más profundo, no a buscar las bendiciones de Dios, sino a vivir para Él, porque ya nos ha dado lo más grande, a su Hijo. Así que en un mundo que busca afanosamente lo material, el Hijo de Dios enfocado se define porque no vive por esas cosas, sino por el dador de todas las cosas. ¡Wow! Dios no se opone a la bendición. O yo aquí quiero hacer un paréntesis porque entonces no trabajo. No sea sinvergüenza. Trabaje, sea diligente. Pero que el trabajo hay un equilibrio. Lo principal es Dios sobre todas las cosas. Si ya tienes esposa e hijos, bueno, tu relación con Dios importante, tu esposa, tus hijos. Luego viene tu servicio y el trabajo. Pero si el trabajo está acá, baila. Así que mira esto. Dios no se pone a la bendición, pero sí a que el corazón se desvíe de Él. El enfoque correcto no está en las añadiduras, sino en el reino. Esto lo comprendió Pablo, capítulo 3 de Colosenses. Por eso él dijo, Dios les dio una nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso me gusta esta versión, es la traducción lenguaje actual, TLA. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Por eso dediquen toda su vida a lo que Dios le agrada. Por eso dediquen un 25. Por eso dediquen un 50. Por eso dediquen un 75. Dediquen toda su vida a lo que Dios le agrada y piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que este es un llamado directo y poderoso a vivir con una mentalidad renovada, transformada. Si has resucitado con Cristo, ya no perteneces al viejo sistema de valores de este mundo corruptos. Ese sistema, cuando se habla de mundo, es el sistema que gobierna la tierra. Recuerda que el rey, el padre de esta tierra es el diablo, Satanás. Y él inventa muchas mentiras para que tú te desenfoques. Pablo no habla de una espiritualidad vaga, sino de una vida enfocada con Cristo exaltado, donde Cristo es el centro de tu vida, donde si tú dices que amas a Cristo, tu acción es consecuente con lo que estás confesando y con lo que dice la palabra de Dios. Así que quien está sentado en autoridad a la diestra del Padre es Cristo, y gracias a Cristo tú y yo estamos sentados junto con Él. Así que buscar y poner la mira en las cosas de arriba implica una rendición consciente, voluntaria. Tú y yo éramos esclavos del mundo, ahora somos esclavos de Cristo. Pero siendo esclavos de Cristo, ahora somos libres, porque Él pagó el precio por tu pecado, por tu maldad, y te dio la capacidad de vivir en libertad. Así que dejando atrás los deseos pasajeros de este mundo para vivir con los ojos puestos ¿en quién? En lo que realmente permanece. Permanece. Así que el amor de Dios expresado en la cruz nos enseña que lo más valioso ya lo hemos recibido por fe y es Cristo. Cristo mismo. Y cuando ese amor llena tu corazón
Ya tú no necesitas vivir por los placeres del mundo. Usted entre más ama a Jesús, más va a repeler el mundo. Entre más íntimas con la persona del Espíritu Santo, ¡wow! Esos sí son unos viajes locos que uno se mete. Pero de lo que tú te alimentas, eso es lo que se ve externamente. Lo que tú eres en secreto, Dios lo devela en público. De lo que tú te alimentas, Dios lo devela en público. A veces nosotros creemos que Dios puede ser burlado, pero lo que yo soy en secreto, como siervo hijo de Dios, primero como hijo, se devela aún a través de mi familia. Esto es muy complejo. Uno a veces solo tiene que ver los hijos, o Dios le permite ver los hijos, y vaya, mira el macho de la casa, eso refleja la comunión. Así que qué gran responsabilidad tenemos cada uno de nosotros. Ya no necesitamos vivir por los placeres, porque ahora Dios te ha llenado. O sea, tú estabas vacío y Dios te llenó, Carlenet, rebosó tu vida. Tu corazón rebosó del amor de Dios, o sea que tú eres plena. Cada uno de los que estamos aquí, si ya entregaste tu vida a Cristo, ya eres pleno, completo en Él. Ahora, para que comprenda esto, el Señor Jesús llega con 12 discípulos. Esta historia a mí me parece fascinante. Lucas capítulo 10. O sea, ¿cuánto le llegan que le caigan las visitas así de improviso? La verdad, a mí no. ¿Cierto, pastora Mari? No, porque uno tiene que estar preparada. Mi esposa cuando tiene una visita, ella pone toda la casa patas arriba, la limpia, prepara una buena comida, tiene vajilla y cubiertos especiales, que hay que los toque, pan. Pero quiero que mire, porque el Señor Jesús llega donde Marta y María, con 12, así que imagínese la logística. Si son bien comelones como tú, Wilmer, ¿tú comes harto? Bueno, imagínese por un momento. Eso no iban a transar con un sándwich de jamón y queso. Pero yo quiero que mire porque esto es bien hermoso. El Señor Jesús llega a casa de Marta y María con sus 12 discípulos. Imagínese esa escena, usted qué haría, como la canción, usted qué haría. Bueno, piense esa logística, organizar la casa, la comida. ¿Usted cree que Jesús no hubiera hecho un milagro, Sandrita? Yo lo creo. O sea, ¿cómo así que Él llega con 12 manestragones como el pastor José Lara? Sin avisar. Pero sabe, Él quería enseñarle algo a estas hermosas mujeres. Así que en Lucas encontramos a Marta afanada por las cosas materiales, sirviendo, preocupada por los detalles, estresadas. Es que no pueden faltar ni siquiera las rosas. Mira esto. Mientras tanto, María estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo? Escuchando la palabra del Maestro. Jesús no condenó el servicio, pero sí la falta de enfoque. ¿Está comprendiendo usted? O sea, Él no está en contra del servicio. Y vuelvo a lo que le he estado reiterando. Para tú ser un verdadero siervo, primero tienes que sentarte a los pies de Jesús. Eso es algo que yo pongo en práctica aquí, se lo he dicho a muchos líderes. Primero, cuando las personas han vivido un proceso, están viviendo un proceso, primero nos sentamos a los pies del Señor Jesús para escuchar a los pies del Maestro, para ser restaurados, para ser llenos, para ser saciados. Exacto, primero trabaja en nosotros para luego trabajar con nosotros. Así que Jesús, el Señor Jesús, quiero decirle, María eligió la buena parte, la comunión con Cristo, y eso no le sería quitado, oiga. Marta vivía afanada por las añadiduras. Que la mesa quede bien puesta. A ver, pon el tapete de invitados, los cubiertos van así me dicen en casa, mi amor, los cubiertos van de esta forma. Así estaba Martica. Aquí hay una Martica, ¿dónde está Martica? Martica, póngaseme pilas si no se la come el guereguere. ¿Por qué? Porque la comunión con Cristo, y eso no les haría quitado. Marta vivía afanada por las añadiduras. María vivía para el Rey.
Tú estás hecho, escogido, perdonado, limpiado, patri, para vivir para el Rey. Así que el Hijo de Dios, enfocado como María, busca primero el reino, confiando en que Dios añade lo demás. Yo creo que, yo no sé qué hubiera pedido. Yo hubiera pedido, Señor, le hubiera dicho, Señor Jesús, pídete una buena porción de punta de anca, churrasco y chicharrón. No sé qué se hubiera inventado el Señor Jesús. O sea, quiero que deje volar su imaginación por un momento. Pero a veces nos dejamos distraer tan fácilmente. O sea, a veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. ¿Sabe para qué? Solo para que tú vayas de rodillas, lo busques y te postres delante de Él y le digas, Señor. Y Dios, siendo soberano, hace como quiere y permite como quiere y no le da cuentas a nadie. Así que María escogió lo eterno por encima de lo urgente. La presencia sobre la productividad. ¿Está escuchando? El reino sobre las añadiduras. Mateo 6:33. Esto salió de la boca de mi Jesús. Hace unos días se lo compartí. Lili enseñó sobre eso llevando una reflexión. Primeramente buscad el reino de Dios, Cindy, y lo demás llega porque llega. ¿Cómo? Yo no sé. Esto me lleva a lo tercero, y lo tercero es que un hijo de Dios enfocado vive por el poder de la gracia, que tú y yo fuimos salvos por la gracia de Dios, que Dios, que es rico en su misericordia, por amor nos salvó, pero resulta que esa gracia no solo te salva, esa gracia te equipa. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 a partir del verso 7 que podemos estar derribados mas no destruidos, y que ese poder obra eficazmente en nuestra vida y que nosotros simplemente somos recipientes. Tú y yo simplemente somos barro. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy día, y al trasegar de los años, muchos creyentes han reconocido que la gracia de Dios es un regalo inmerecido y nos da la salvación. Eso es correcto, eso es buena doctrina, es cierto. Y Juan nos deja ver el corazón de Dios en un amor profundo tan abundante. No escatimó a su Hijo, porque el único que podía salvarnos, rescatarnos, era Cristo. Por eso Él ofreció su único y verdadero y suficiente sacrificio. Lea Hebreos para que comprenda esta verdad. Por eso ya tú no tienes que subir ahí al cerro de Monserrate, oiga. Así que mira, esto es un amor profundo, tan abundante que no escatimó a su Hijo. Pero la obra de la gracia no se detiene con el perdón, sino que allí comienza con un proceso de renovación, cambio y transformación. Es decir, esto es lo que nos equipa al creyente para que ahora tome la carrera, avance, camina y diga, prosigo hacia la meta hasta alcanzar el supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Y en tu trasegar, en tus obstáculos, vas a recibir todo lo que requieres para cumplir el propósito. No se duerman, oyeron que por allá hay uno dando vueltas con la cámara y va a salir el Día de los Inocentes el 28 de diciembre. Así que la gracia es una persona, ¡wow! Cristo. La gracia es Cristo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. El verbo era Dios hecho carne. Cristo, el verbo, la palabra. Por eso tú tienes que amar la palabra. Tú tienes que amar la palabra porque la palabra es vida, es Cristo. Te mata, te transforma, te renueva y te da propósito. Y no solo te da propósito, talía, sino que te da las fuerzas que necesitas. Oh Dios, hay gente que está aquí con una cara de tristeza. Dios mío. Nos salva del pecado, pero también activa el propósito divino. ¡Wow! La salvación no es solo una puerta al cielo, es una entrada, una sola entrada. Escúchalo, una entrada que te conduce a la ruta, al camino correcto y te da el propósito que Dios ha determinado. ¡Wow! Así que el apóstol Juan también expresó eso. Juan capítulo 1, 14 y 16 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué? Gracia y verdad, gracia y verdad, gracia y verdad. ¿De quién habla? Párele bolas. Porque de su plenitud tomamos todos, algunos, gracia, ¿sobre qué? Ok, muy bien. Así que desde el principio del Evangelio, Juan se nos presenta una verdad profundamente asombrosa. El Dios eterno, infinito, glorioso, amoroso, compasivo, se hizo carne. No se quedó distante del trono celestial, sino que descendió al abismo, a un mundo caído, para rescatarte, para salvarte, para limpiarte, para perdonarte, para darte vida y empoderarte. Y ahora te dice: he aquí, yo te he puesto como columna de hierro, como nación fortificada, para que edifiques, plantes. Escúchalo. Tú estabas perdido, tú estabas perdido. Dios te arrancó, derribó, destruyó, te sacó de ese lastre de inmundicia y ahora te plantó en su reino. Ahora es tu deber echar raíces profundas como la palmera en el Líbano. Ese es tu deber. Eso yo no lo puedo hacer por ti. Nuestra labor es ayudarles a ustedes a encontrar el propósito, a que sean hombres y mujeres de fe, que ama a Cristo, que le sirve a Cristo y que se guarda para Cristo. Dios. Así que el Verbo eterno se hizo hombre en la persona de Jesucristo. En él vemos la gloria de Dios revelada de manera visible y accesible. ¡Wow! Esto es hermosísimo. Ya se va a dar cuenta cómo concluye esta enseñanza. Pero yo me derretía. O sea, yo decía: ¡wow! ¡Qué poderoso eres tú! Qué hermoso es sentir tu amor. Qué maravilloso, Padre, es que tú me ames, que tú me cuidas, que tú me sostienes y que aún en el momento malo tú me dices: yo estoy contigo, yo soy tu fortaleza. Puedes llorar toda la noche, pero yo secaré tus lágrimas y por la mañana dirás: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¡Bah! Así que Juan afirma que Jesús, como el unigénito del Padre, está lleno de gracia y de verdad. Así que esto nos asegura, nos garantiza que Cristo es la fuente inagotable que todo ser humano necesita, que todo hijo de Dios necesita. ¿Sabe por qué fracasan muchos hijos de Dios? Porque se quedan solo con las añadiduras y no se quedan con el Dios del milagro. A mí eso me da pavor. Me da pavor, me da tristeza. Porque Dios simplemente te da a probar que puedes confiar en Él, en medio de su amor. Y la única garantía que tú y yo tenemos como hijos de Dios es reconocer que sin Él no somos absolutamente nada. Juan va más allá. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Así que no solo hemos recibido una porción, sino una abundancia sin medida amplia, rebosante, no apretadita como a veces mi esposa ahora tuvo una táctica hace un tiempo, nos achicó el plato. Al achicar el plato, mi amor, yo te amo, solo es para ilustrar. Pero ahora, hace un tiempo nos achicó el plato. Claro, un plato chiquito, porción menos, se ve el plato más lleno. Y los platos grandes para ocasiones especiales. Así que Dios no funciona de esa manera. Qué pena. Señor, trae revelación. Así que un hijo de Dios enfocado, ahorita que salga. Así que un hijo de Dios enfocado no vive solo agradecido, sino que vive por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. ¡Wow! También vive comprometido con lo que Dios quiere hacer a través de su vida. ¡Wow! La gracia es
poder, no solo favor. Presta atención a esto. Es poder para vivir en victoria sobre el pecado. Es poder para servir con amor, fuego y pasión. Es poder para perseverar cuando todo parece difícil. Y es poder para vivir concentrado, enfocado en el propósito de Dios. Pablo lo comprendió, 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y las 3 veces me ha respondido: debe bastarte mi amor. Esta es la Nueva Biblia Viva. Mi poder, dice Pablo, o dijo Pablo, se manifiesta cuando la gente es débil. Por eso, de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Lo que tú has hecho hasta este momento, te lo digo en el nombre de Jesús, es gracias a Cristo. Eso es lo que Dios nos quería decir la semana anterior a través de nuestro pastor David. Mantén un corazón enfocado, lleno de gratitud, porque de no ser así le vas a robar la gloria a Dios. Pablo comparte su lucha personal con un aguijón en la carne que le hacía depender más y más de Dios. En respuesta a su clamor, el Señor le recuerda: mi gracia te basta, Fiore, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que la palabra griega con respecto a gracia es charis. Aquí no solo implica perdón, sino un poder sobrenatural que te habilita y te capacita para cumplir el propósito. Aún en la debilidad humana se despliega el poder divino. El Hijo de Dios enfocado sabe que su fuerza viene de la gracia de Dios y no del esfuerzo humano. Así que esto te lleva a una dependencia. 1 Corintios 15:10, pero lo que soy por la gracia de Dios. Su gracia no ha sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos. Si bien es cierto que no he sido yo, sino la gracia de ¿quién? Obrando, la gracia de Dios obrando a través de mí. Así que Pablo está reconociendo que su identidad, ministerio, no son esfuerzos humanos, sino entera y completamente el poder de Dios. Ahora, la gracia no es una excusa para vivir desenfocados, sino que la gracia es el combustible para vivir enfocados. Eso es puro combustible de avión. Así que el Hijo de Dios enfocado entiende que cada día necesita depender del poder de Dios para poder avanzar y vencer las debilidades. La gracia es el regalo inmerecido que nos habilita para vivir como verdaderos hijos de Dios en un mundo caído. Ahora, para que comprenda esto, Pedro, restaurado por Jesús, después de negar a Cristo 3 veces, Lucas capítulo 22, Pedro quedó deshecho. Sin embargo, en Juan 21, el Señor Jesús lo restaura con amor, con poder y con gracia. Le pregunta 3 veces si lo ama. Pedro, ¿tú me amas? Cada afirmación le devuelve el llamado y le dice: apacienta mis ovejas. Pedro, lleno del poder de Dios, Pedro, sostenido por la gracia de Dios, predicó con valentía en el Pentecostés hasta cumplir el propósito. Así como Pedro, tú y yo hemos fallado muchas veces y quizás seguiremos fallando. Y quizás nos hemos desenfocado y quizás alguno está desenfocado en esta mañana. Pero hoy vengo a decirte, la gracia de Dios no te desecha. La gracia de Dios te restaura, te vuelve a llamar, te da dirección y poder para que continúes avanzando en el cumplimiento del propósito de Dios. Así que aquí no se desecha a nadie. Esto nos lleva a lo cuarto y último. Y lo cuarto y último es: un hijo de Dios con enfoque vive despierto y en comunión con Dios. Un hijo de Dios con enfoque vive despierto en comunión con Dios. No se adormece, no se entibiece o se enfrió. Y Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero esto da el origen, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. La naturaleza de Dios está en ti. O sea, eso es lo que debe gobernar tu vida. Así que vive con enfoque, despierto. Porque cristiano que se duerme, se lo come el guereguere. Así que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, no solo pagó por nuestros pecados, abrió el camino para una relación íntima con el Padre, constante con el Padre. ¿Sabe usted a cuántos pasos está de ir a la presencia de Dios?
a esto, a esto, a esto estás tú, a esto estás tú, a esto estamos, a esto. Pero él dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Ese fue el problema del pueblo de Dios en la antigüedad, donde dijo el profeta, me has dejado a mí corrientes de agua y has cavado para sí mismo cisternas secas, y eso lo está viviendo la iglesia hoy. Así que antes el pecado nos separaba, nos tenía alejado de Dios. La comunión estaba rota, el velo fue rasgado de arriba abajo en dos, un velo que dicen los estudiosos un ancho de un 14 centímetros. Así que Juan declara que los que creen en Cristo no solo son perdonados, sino hechos hijos de Dios. Esto nos habla de identidad, pero lo más valioso que aquí vemos es intimidad. Así que ser hijo implica relación continua, diaria, creciente. Cristo no murió solo para limpiarte del pecado, sino para que ahora lleves una vida de comunión continua y permanente. Esa es la razón por la cual nos ha estado diciendo una y otra vez, más profundo, pero que ha estado impidiendo que tú vayas más profundo. ¿Te has preguntado? Porque tienes que preguntarle a Dios. Quizás tiene flotadores. Así que ser salvos no es el punto final, es el punto de partida para una vida arraigada y cimentada en Cristo como hijos de Dios. Esta es la razón por la cual Pablo dice en el libro de Colosenses que nuestro corazón debe estar cimentado y arraigado en el amor de Dios, como se lo enseñé hace 15 días el viernes de oración. Así que la comunión con Dios no es una opción para los más espirituales. No, dejemos que la viejita pensionada no tiene nada que hacer y pónganle trabajo. Eso es un error que cometen las iglesias. No, pues las viejitas por allá solo viendo novelas. El desafío, hay que ponerles trabajo. No, esto es para todos. Esto es una necesidad vital para todo hijo de Dios que desea ir más profundo. Andrés se ríe. Nuestra vida depende de permanecer unida a Cristo. Juan 15:5, la TLA, el discípulo que se mantiene. Mire, esta versión es WA, la traducción lenguaje actual. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no puede hacer nada. Así que el Señor Jesús está haciendo una comparación bien interesante. Usa la imagen de una vid, los pámpanos, ramas, para mostrar la necesidad de tener comunión. Miren, las rosas pueden ser muy hermosas para ilustrarle esto, pero son hermosas ciertos días, ya después se mueren, ¿cierto? A mi hija Majo no le gustan las flores. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, desde el momento en que la cortan, ya están muertas. Eso pasa con tu vida cuando tú te alejas de Dios. Cuando tú te apartas de Dios vas a ser un blanco fácil para el enemigo. Así que no se trata de una visita ocasional a la presencia de Dios, sino de una vida arraigada y cimentada en Él. El fruto no se produce por esfuerzo, sino por conexión. ¿Aló? Así que la falta de comunión resulta en esterilidad espiritual. El Hijo de Dios enfocado vive despierto espiritualmente, conectado constantemente con la fuente. Pase lo que pase, no se desprende. Así que la frase aquí es tajante: separados de mí no podemos hacer nada. Cristo establece una verdad radical: el esfuerzo sin conexión produce esterilidad. Solo la dependencia continua produce vida real, cambio y transformación. Así que el amor de Dios no solo nos salva, también nos invita a una relación continua. La vida enfocada es una vida despierta espiritualmente, sensible a la voz de Dios, nutrida por una comunión constante. Por eso Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 5 verso 14: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oiga, y le está hablando a la iglesia, le está hablando a creyentes. Así que Dios llama a los creyentes a despertar del letargo espiritual, a salir de la pasividad, del pecado o la indiferencia, para ahora vivir bajo la luz y el gobierno de Cristo. Este despertar debe ir acompañado de una vida sabia e inteligente, donde se aprovecha bien el tiempo y somos intencionales en todo lo que tú y yo hacemos. Wow. Así que el apóstol Pablo urge a no perder el tiempo. Urge a no perder el tiempo. Nos urge a no estar distraídos
sino a caminar con propósito, con enfoque y discernimiento, reflejando la luz de Cristo en medio de ¿qué? De este mundo lleno de oscuridad. Así que el enemigo quiere desenfocarnos, el enemigo quiere distraerte, Fernando, quiere traer ansiedad, rutina religiosa, pero el Hijo de Dios vive comprendiendo que tiene un propósito, por ende se mantiene despierto, con la lámpara encendida, con el altar encendido. Sí, es cierto que ya tú y yo no ofrecemos sacrificios, pero de una u otra manera ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios y somos un sacrificio. Eres real sacerdocio. ¿Sabe qué hacía el sacerdote en la antigüedad? Dice que no solo cambiaba los leños, sino que cada día sacaba la ceniza. Así que tú debes ser ese sacrificio cada día para que el fuego de Dios impregne tu vida. Ahora, para que comprenda esto, se lo voy a ilustrar con el discípulo que se describe a sí mismo, el discípulo amado. Jorge Álvarez, por favor, ponte en pie acá que voy a hacer un ejercicio contigo, gracias. Así que Juan es llamado el discípulo a quien Jesús amaba. Escúchelo, su enfoque no estuvo en los títulos ni en la posición, sino en la comunión con el maestro. Escúchalo, en la última cena, mientras otros discutían quién sería el mayor, Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Juan recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. ¿Por qué le digo a Jorge, ven, por favor? Por lo grandote que es. Sube, viejo, sube, que aquí el poder no te mata. ¿Sabe qué hacía Juan? Presta atención que esto es poderoso. ¿Sabe qué hacía Juan? Pero abrázame ella, pachicha. De tanto poder me puede... Mire lo que hacía Juan. Escuchaba el latir del corazón de mi Jesús. Él escuchaba cosas que otros no escuchaban. O sea, esto es muy poderosísimo. Pero cuando tú estás orando allí, hay cosas que tú estás orando en lo íntimo, en lenguas. Y cuando tú te acercas al pecho de mi Jesús, óame la calva. ¿Está comprendiendo usted? O sea, yo sé que es un ejercicio práctico, pero usted no se imagina. Esto me lo dio Dios esta madrugada. Esto es muy poderosísimo. ¿Sabes qué escuchas tú, Martica, cuando recuestas tu cabeza al pecho de mi Cristo? Dice, te amo con todo mi amor. Ya yo lo di todo por ti. Yo tengo un propósito para ti. Y mi propósito se cumplirá, pase lo que pase. Porque el bien y la misericordia de Dios te seguirá todos los días de tu vida. Así que Juan recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Su cercanía le permitió escuchar lo que otros no oían. Incluso en el Apocalipsis, ya anciano, Juan seguía recibiendo revelaciones de Cristo, porque su comunión no se apagó con los años, sino que se mantuvo encendida. Juan vivió profundamente enfocado con propósito eterno. Hijo, lo único que necesitas es a Dios. Sabes que esos sueños que hay en tu corazón, lo único que necesitas es a Cristo. Escúchalo bien. Date sin miedo y sin reservas a Cristo. Ese es el momento. Este es el momento. No hay una segunda oportunidad. Porque a medida de que tú derramas tu corazón delante de Dios, vas a experimentar el poder de Cristo que da sentido y valor a tu vida. Así que hemos contemplado la grandeza del amor de Dios y lo grandote que es Juan, de Jorge, ¿sí se dieron cuenta? Un amor que no solo nos salvó, sino que nos redireccionó, nos enfocó. Independientemente de dónde te haya traído Dios, Dios tiene un propósito para tu vida. El problema es que te has dejado distraer. Te has dejado seducir por el enemigo. Te has dejado seducir por el enemigo. Así que un amor que no solo nos salvó, sino que te dio dirección, enfoque. Ese amor eterno, quiero decirte
que cuando toca la vida de un ser humano, no te deja igual, te transforma y te enfoca. Así que cuando un hijo de Dios entiende lo que costó su redención, el hijo del unigénito entregado en la cruz, ya no puede vivir distraído, tibio o desenfocado. Yo no coincido que el Día de las Madres para ti sea más importante ir a celebrar el Día de la Madre que venir a la iglesia de Dios. Qué pena. Pero si tú verdaderamente das a conocer a tu Dios, ¿sabes por qué tu familia, muchos de tu familia, muchos amigos, no vienen a esta casa? Porque tú tienes en poco a tu Dios y le has dado a demostrar el valor que tienes con respecto a tu Dios. Cuando le des el primer lugar a Dios, le digas, no, vamos, yo te invito a mi casa, lo traigas acá, vas a poder experimentar algo diferente. Pero de lo contrario, vives ahí, a medias y sin zapatos. ¿Sabes por qué? Porque el Hijo de Dios enfocado no se distrae, no es tibio, sino que se mantiene conectado. Ahora vivimos en tiempos donde el desenfoque espiritual es la norma. Muchos corren tras las añadiduras, se fatigan por el sistema, se distraen con lo bueno y pierden lo eterno, Dios. Pero el llamado de Dios es claro: vive con enfoque de reino, vive con propósito, Patricia. Un hijo de Dios enfocado no vive por accidente, usted no es accidente. Vive con propósito como Pablo, no vive por lo temporal sino para el reino como María. No confía en su fuerza sino en la gracia de Dios que es suficiente como Pedro. Y no vive lejos sino que vive en una profunda comunión como Juan, arrecostándose al pechito de mi Jesús. Así que estos no fueron superhombres, fueron personas comunes y corrientes como tú y yo, Sandrita, que respondieron al amor, al llamado de Dios. Lo oraba Sandra. Tú respondes al llamado, a la voz de Dios, con una vida enfocada, centrada. Ahora, ¿cómo vas a responder tú esta mañana? ¿Cómo vas a responder tú hasta este punto? ¿Cómo vas a responder, Talía? ¿Cómo vas a responder, Douglas? ¿Cómo vas a responder, Luz? Si vamos a responder de la misma forma en que Él nos está llamando a estar enfocados. Concluyo diciéndole, para que comprenda la enseñanza en esta mañana. Voy a ilustrárselo con David, el enfoque del rey David. El rey David es un ejemplo de alguien que vivió con enfoque de reino. Desde su llamado como pastor hasta su reinado, su vida reflejó un corazón alineado con el propósito. La gracia y la comunión con Dios, aunque enfrentó caídas, su enfoque no estuvo en el poder ni en las añadiduras, sino en buscar la presencia de Dios por encima de todo. David entendió, y al igual tú y yo debemos entender esta mañana, David entendió que había sido escogido no solo para gobernar, sino para vivir con propósito eterno. Dependía de la gracia divina y mantenía su corazón despierto en la comunión constante con Dios. Y cuando se durmió, falló. Su vida nos enseña que un hijo de Dios enfocado vive para Dios, no para las cosas del mundo. Se apoya en la gracia y camina con una visión clara de acuerdo al llamado que Dios te ha hecho. Así que el rey David es un ejemplo poderoso de un hijo de Dios que vivió con enfoque de reino desde su juventud. No fue definido por las circunstancias ni por su entorno, sino que fue definido por la relación que tuvo con Dios y su comprensión del propósito divino. David no era perfecto, pero tenía un corazón completamente alineado con el corazón de Dios, con la gracia y con el poder. Hoy, como David, somos llamados a vivir enfocados. Escucha, no por emoción, sino por propósito. No por añadidura, sino por el reino de los cielos. No por fuerza humana, sino por la gracia. No por religiosidad, sino por una vida de verdadera comunión con Dios. Concluyo diciéndote en esta mañana, Dios, escúchalo, Dios
nos muestra a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que quiere Dios de ti en esta mañana. Dios no buscó el trono. David no buscó el trono. David buscó al rey en el trono de la gracia. Cuando tú y yo nos rendimos delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, vas a recibir absolutamente todo en fe. Oh Señor, ayúdanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a nuestra vida en esta mañana. Gracias, Padre. Incline su rostro y vamos a orar. Si su hijo llegó, abraza a su hijo, por favor. Oh Señor, qué grande y maravilloso eres. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Oíste? Dios te ama. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Oh Señor, gracias. Padre, gracias. Hija, ¿sabes que Dios te ama? Decide experimentar del amor de Dios. Déjate amar. Déjate amar. Déjate cuidar. Oh Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendigo tu palabra, Señor. Bendigo tu palabra. Vamos a orar por un instante, Angie, por favor, grupo. Vamos a orar.